Bienvenidos a Academia SANZ. Esta lección tratará sobre el pasado simple. Para obtener un mejor aprovechamiento de mis explicaciones, puede descargar de academiasanz.es el temario relativo a esta lección. En academiasanz.es también encontrará vídeos y apuntes de otras lecciones que pueden ser de su interés. Comenzamos con la formación del pasado simple. El pasado simple en inglés tiene una formación similar a la del presente simple. Deberemos comenzar, por lo tanto, diferenciando entre la formación del pasado simple del verbo to be, ser o estar, del verbo to have, tener o haber, y la del resto de los verbos. Vamos a comenzar con la formación del verbo to be. Aquí tenemos la forma afirmativa ya en pasado simple del verbo to be. Observamos que donde antes era are, ahora vamos a tener were, mientras que antes era am o is, ahora va a ser was. Vamos a ver la pronunciación. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were y they were. Esto a ser el verbo to be, ser o estar en pasado, va a quedar yo era o estaba, tú eras o estabas, él era o estaba, ella era o estaba, ello era o estaba, nosotros éramos o estábamos, vosotros erais o estabais y ellos eran o estaban. La forma negativa va a ser muy sencilla de obtener. Vamos a añadir not justo después del verbo. I was not, you were not, y lo podemos contraer de esta forma que vemos aquí, añadiendo n''t al verbo y juntándolo todo. I wasn't, you weren't, he wasn't, she wasn't, it wasn't, we weren't, you weren't y they weren't. El significado de esta primera, por ejemplo, sería yo no era o yo no estaba. Y esta de aquí, por ejemplo, sería nosotros no éramos, nosotros no estábamos. La forma interrogativa, muy sencilla de conseguir también, dando la vuelta a la forma afirmativa. Antes era I was, ahora es was I, were you, was he, was she, was it, were we, were you, were they, significando esta de aquí, por ejemplo, era él, estaba él, erais vosotros, estabais vosotros. De acuerdo, esta es la forma en pasado del verbo to be. Vamos a ver la del verbo to have en pasado simple. Aquí la tenemos. Es más sencilla si cabe que la del to. Vamos a utilizar had en todas las personas. I had, you had, he had, she had, it had, we had, you had y they had. Yo tenía o había, tú tenías o habías, él tenía o había, ella tenía o había, ello tenía o había, nosotros teníamos o habíamos, vosotros teníais o habíais, ellos tenían o habían. Forma negativa, igual que con el to be antes, añadiendo not justo después del verbo, I had not, o bien contrayéndolo de esta forma que vemos aquí. Exactamente igual que hacíamos antes con el to be. I hadn't, you hadn't, he hadn't, she hadn't, it hadn't, we hadn't, you hadn't y they hadn't. Esto es el pasado, quedando yo no tenía o yo no había, tú no tenías o tú no habías, así sucesivamente. Y la forma interrogativa. La forma interrogativa, de nuevo, lo que vamos a hacer es cambiar el orden de la forma afirmativa, quedando had I, had you, had he, had she, had it, had we, had you, had they, tenía yo, había yo, tenías tú, habías tú. Muy bien. Vamos a ver ahora la formación del resto de los verbos en pasado simple. En este caso ya va a ser un poco más difícil. Para empezar, tenemos que distinguir la formación del pasado simple si estamos hablando de un verbo regular o de un verbo irregular. Los verbos básicamente se dividen en regulares o irregulares, y uno de los indicadores que nos dicen si un verbo es regular o irregular es que los verbos regulares añaden ed al final de su forma, digamos en infinitivo, añaden ed para conseguir su forma en pasado. De manera que aquí tenemos walk, que es la forma en infinitivo, andar, y esto es lo que vamos a utilizar para conseguir el pasado, para conjugar el pasado. Los verbos irregulares, en cambio, no añaden necesariamente ed como forma irregular en el pasado, sino, digamos, que tienen su propia forma que deberemos aprender de memoria para poder conjugarlos bien. En el caso del verbo see, ver, su forma en pasado es saw, es lo que utilizaremos para el pasado. Vamos a ver la forma afirmativa del verbo walk. Vamos a coger el verbo walk como ejemplo y lo vamos a conjugar en pasado simple de la forma afirmativa. Como decíamos antes, lo único que hacemos es añadir ed al final del infinitivo y ya lo tenemos conjugado en todas las personas, tanto para yo, tú, él, ella, ello, nosotros, vosotros y ellos, vamos a añadir esa forma en pasado. I walked, you walked, he walked, she walked, it walked, we walked, you walked y they walked.
Esto significa yo andaba o anduve, tú andabas, él andaba, ella andaba. Hemos dado ese matiz de pasado y lo estamos conjugando en pasado. Vamos a ver la forma negativa. La forma negativa muy similar a la que veíamos en el presente simple, la formación del presente simple del resto de los verbos. La única diferencia es que en vez de utilizar do o das, que era el que nos indicaba que estábamos hablando de un presente, ahora vamos a utilizar did. Aquí lo vemos, por supuesto, el not que nos dice que es negativo, pero este did nos dice que el verbo principal, el verbo walk en este caso, el verbo andar, va a estar en pasado, ¿de acuerdo? Si nos fijamos, como el verbo did ya está en pasado, no vamos a poner ed aquí, aunque estemos hablando de un pasado simple. Y es el did el que nos dice que hablamos de un pasado. Es un auxiliar que nos está auxiliando de esa manera, diciéndonos que el verbo principal va en pasado. De manera que en ninguna persona vamos a añadir ed, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la forma contraída, la vamos a pronunciar. I didn't walk, you didn't walk, he didn't walk, she didn't walk, it didn't walk, we didn't walk, you didn't walk, y they didn't walk. Esto significa yo no andaba, tú no andabas, él no andaba, ella no andaba, ello no andaba, nosotros no andábamos, vosotros no andabais y ellos no andaban. La forma interrogativa la conseguimos de una forma muy similar a la del presente simple. Efectivamente vamos a cambiar lo que antes era do o das por did. Y tenemos aquí pues ya perfectamente conjugado el verbo walk en pasado simple interrogativo. De nuevo, el did nos dice que este verbo, el verbo principal del verbo andar en este caso, es un pasado, y como ya nos lo dice el did, no vamos a poner ed. Did I walk? Did you walk? Did he walk? Did she walk? Did it walk? Did we walk? Did you walk? Did they walk? Quedando esto en un significado que nos dice andaba yo, andabas tú, andaba él. Muy bien. Esto es todo en relación a al pasado simple. Recomiendo que una vez se domine este tiempo, el pasado simple, al igual que el presente simple, pasen a estudiar el resto de los tiempos simples y de los tiempos continuos y perfectos, los vídeos que podrá encontrar aquí en academiasant.es. Muchas gracias.